Bienvenido y bienvenida a este quinto Congreso Mundial con la Infancia y Adolescencia. Mi nombre es Susana Merino, soy psicóloga. En esta pequeña presentación voy a dar respuesta a las consecuencias de los eventos traumáticos en la infancia y en la adolescencia. Aquí vamos a entender qué consecuencias pueden darse y también qué mecanismos adaptativos tiene ese niño, niña o joven, y desde ahí qué podemos hacer los adultos desde el entorno seguro, desde los cuidadores primarios, desde los profesionales, para acompañarlos y para potenciar esa capacidad de resiliencia que se necesita en estos casos. Vamos a aprender qué es el trauma, cómo es ser un niño o una niña joven que sufre trauma, qué significa sufrir trauma y qué consecuencias tiene tras haberlo sufrido en esta primera etapa de vida. ¿Cómo cambian las experiencias traumáticas a una persona? ¿Por qué es importante comprender el trauma? Porque es importante también para evitarlo o para también saber acompañar a ese niño, niña o adulto. ¿Cómo puede la comprensión del impacto del trauma mejorar los servicios asistenciales o también incluso cómo puede mejorar el entorno familiar? ¿Y qué puede hacer como docente, como cuidador primario o como psicólogo o como una persona que está presente, que puede validar a ese niño o niña y puede hacer que ese niño o niña tenga un entorno diferente y que consecuentemente ese trauma se transforme en capacidad de resiliencia? Vamos a entender los tipos de eventos traumáticos que pueden ser diversos, como el descuido o negligencia, el abuso o agresión física o sexual. También puede ser emocional, el desastre natural, la exposición a la violencia. Puede ser emocional o física, el duelo traumático, accidente grave, un combate militar o, por ejemplo, un ataque. Hay distintos tipos de eventos, también hay que analizar la profundidad, también hay que analizar si ocurre de una manera puntual o acumulativa a lo largo del tiempo y también las personas que acompañan este proceso a ese menor. El trauma individual resulta de un evento o una serie de eventos o conjunto de circunstancias que el individuo experimenta como perjudiciales a nivel físico y emocional. Depende también de las personas que acompañan este proceso, depende también de cómo se es validado y hay muchos elementos que forman parte de este proceso que pueden convertirse en un trastorno o simplemente una forma de crecer y de reforzar esa capacidad de resiliencia que hemos comentado. En el criterio diagnóstico DSM amplía la definición del trauma para incluir la exposición indirecta. También hay que tener en cuenta que puede ser un trauma vicario y puede ser desencadenado por distintos tipos de sucesos, como por ejemplo el maltrato. En un entorno hostil como puede ser el hogar, pueden observar cómo a lo mejor esa madre puede ser víctima de violencia de género. Eso también se contempla como un tipo de trauma vicario, entre otros. Las 3 E del trauma, que son los eventos, la experiencia del evento y el efecto. El evento, el suceso traumático, es la amenaza real o extrema de daño físico o psicológico. Puede ser real o puede no ser real, pero se puede percibir como tal. Entonces puede ocurrir como un evento único o a lo largo del tiempo. Por lo tanto, puede ser un trastorno de estrés postraumático simple, si se da solamente un evento, o a lo largo del tiempo, si se da en la infancia, adolescencia, sería un trastorno traumático de desarrollo. La experiencia, cómo la persona, en este caso el menor, experimenta el evento. Es importante el cómo lo experimenta, quién están a su lado, qué recursos se tiene para poder solventarlo, afrontarlo, qué recursos adaptativos o desadaptativos dispone ese menor o esa menor. Y los efectos, que son los componentes críticos del trauma. Pueden ser efectos inmediatos o a largo plazo. La duración de los efectos puede ser muchas veces a corto plazo. Por lo tanto, a la hora de intervenir,
todo este tipo de tres lo necesitamos tener en cuenta para poder acompañar y hacer posible que esa transformación sea mucho más constructiva. Luego también podemos hablar dentro del trauma de cifras. Aproximadamente 7,7 millones de adultos estadounidenses de 18 años o más, alrededor del 3,5% de estas personas, de este grupo de edad, en un año determinado tienen trastorno de estrés postraumático. El 51% de la población general ha experimentado un trauma en la infancia. Por lo tanto, estamos hablando de números, porcentajes muy altos. Además, el 98% de las personas atendidas por servicio de salud conductual han experimentado algún trauma. Por lo tanto, son cifras muy elevadas que tenemos que tener en cuenta para poder acompañarlas y, si es posible, incluso evitarlo. El estudio de las experiencias adversas en la infancia, el estudio ACE, donde se incluyó más de 17.000 participantes entre 19 y 90 años. Se pudo desvelar muchas respuestas de lo que puede desencadenar el trauma. El 64% de los participantes experimentó al menos una exposición y de ellos el 69% informó 2 o más incidentes de trauma infantil. Los resultados demostraron una conexión entre la exposición al trauma infantil y las conductas de alto riesgo y enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, cáncer, muerte prematura y también distintos tipos de trastornos. Había una predisposición, por ejemplo, de trastorno de uso de sustancia, depresión, de ansiedad generalizada, entre otros. Experiencia adversa en la infancia. Estos hallazgos de ACE develaron que 1 de cada 6 personas ha experimentado un trauma emocional. El 80% de las personas internadas en hospitales psiquiátricos han sufrido abuso físico o sexual. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. El 66% de las personas en tratamiento de abuso de sustancias reportan abuso o negligencia infantil y el 90% de las mujeres con alcoholismo o problemas de adicción a sustancias han experimentado algún trauma. Experiencia adversa en la infancia. Estos hallazgos de ACE develaron que el 64% de los intentos de suicidio en adultos, tras haber sufrido este tipo de suceso en la infancia, y el 80% de los intentos de suicidio de niños y adolescentes en la etapa. Son atribuibles a experiencias adversas. Entonces, sobre esos criterios de más de 4 puntos, se vio que aumentaba el riesgo de suicidio y también de conductas autolesivas, autodestructivas y también trastornos depresivos, de uso de sustancia y también otros tipos de problemas de salud física. Las consecuencias para la salud física. También se ha podido, como hemos dicho, demostrar cómo si hay consecuencias en la salud física tras haber vivido ese tipo de sucesos adversos, como pueden ser también la obesidad y otro tipo de psicopatologías como incluso el cáncer o problemas cardíacos. La polivictimización también es conocida como el trauma complejo, es decir, esos sucesos traumáticos acumulativos a lo largo de ese periodo, en este caso periodo infantil y adolescente, que describe la experiencia de múltiples victimizaciones, diferentes tipos, como hemos dicho, distintos tipos de abusos, acoso escolar o bullying, y exposición a la violencia y otro tipo de sucesos adversos. Las investigaciones muestran que el impacto de esa o de la polivictimización es mucho más poderosa que incluso los múltiples eventos de solo en un tipo de trauma. Por lo tanto, se suele dar ese tipo de distintos tipos de victimización, los cuales son acumulativos y tienen un efecto muy profundo a medio y largo plazo, no solamente a corto plazo desde ese proceso adaptativo de ese menor. El desarrollo cerebral también se ve afectado desde esas estructuras de física del cerebro, cambio en la composición química del cerebro, mayor lucha o huida y también esa desregulación corporal y emocional. Esto es fundamental de tener en cuenta para poder intervenir de una manera efectiva, ya que desde aquí, desde tenerlo en cuenta, porque sabemos que el desarrollo cerebral
no es totalmente fijo, el cerebro es flexible y desde este entendimiento podemos también, en cierto modo, revertir ese proceso y desde, sobre todo, la regulación emocional y desde el acompañamiento, desde esa validación y desde esa capacidad de resiliencia que tiene que llegar sobre todo desde el entorno más cercano, el familiar, preferentemente. Hay sistemas de alarma interna. Esas respuestas adaptativas o desadaptativas se pueden traducir en básicamente tres, en lucha, huida o bloqueo. El sistema nervioso es el que regula esa función de nuestros órganos internos, como el corazón, el estómago, los intestinos. El sistema nervioso autónomo es esa parte del sistema nervioso periférico que también controla algunos músculos del cuerpo. Por lo tanto, es importante entender este tipo de respuestas de emergencias que causan el estrés y que exigen o luchar o huir o bloquearse desde ese miedo intenso o desde ese sistema de alarma interna. ¿Cómo reaccionan los niños o niñas y jóvenes después del trauma? Cada persona, cada ser, cada niño tiene un tipo de respuesta diferente. Por lo tanto, depende del nivel de desarrollo, de funcionamiento premórbido, de experiencia de vidas anteriores, de niveles de exposición al trauma, reacciones de los padres o cuidadores primarios, muy importante, esa validación emocional, ese estar presente, esa forma de contagiar o transmitir esa capacidad de resiliencia que llega desde esos mayores, la reacción también de todo el entorno comunitario y social, escolar y los cambios posteriores de la situación de vida. La mayoría de los niños son resilientes, pero el modelo parte de ese entorno cercano, normalmente la familia. Respuesta emocional. Podemos encontrar distintos tipos de factores o respuesta, como pueden ser la dificultad para identificar, expresar y gestionar las emociones. Puede carecer o tener un lenguaje limitado para esos estados emocionales, ya que no se valida, no se aprende a demostrar y a expresar las emociones porque no se consideran como importantes. Por lo tanto, es muy importante validarlo y demostrarle que son importantes, las emociones son importantes, ellos y ellas son importantes. A menudo internalizan o externalizan la reacción al estrés. Es una respuesta desadaptativa, tal como hemos hablado anteriormente. Son respuestas emocionales que pueden ser impredecibles o explosivas porque desregulan emocionalmente. Es sentirse abrumado y frustrado fácilmente, ya que va de la mano, conecta con esa desregulación emocional y puede reaccionar ante un recordatorio, algo que lo desencadena, con respuestas como temblores, enfado, tristeza o evitación. Por lo tanto, pueden experimentar también tristeza profunda o incluso una depresión significativa. Al presentar esa ira, ese estrés a su nivel más alto y baja tolerancia a la frustración y conducta de mal comportamiento o más bien comportamiento desadaptativo. Las relaciones interpersonales también se ven afectadas por ese apego inseguro o desorganizado que puede acompañar a ese niño o niña. Por lo tanto, también se puede ver afectado. Y por eso es tan importante hacer hincapié en la importancia de enriquecer esas relaciones para que no se vea deteriorado. Desde ahí, al ser más vulnerable, desde esa revictimización, podemos acompañarles desde ese estar presente, desde esa validación y desde el entendimiento, la escucha activa y el entender el proceso y también saber cómo poder evitar o acompañar o hacer que estas respuestas desadaptativas se conviertan en adaptativas y consecuentemente pueda crecer tras este tipo de experiencias. No se puede borrar la experiencia, pero sí se puede transformar el significado. Esto es lo que va a hacer que esas relaciones interpersonales cobren mucho más valor.
El comportamiento también se ve afectado a través de reacciones intensas, falta de control de impulsos, por esa desregulación emocional. Puede reaccionar de una manera defensiva y agresiva porque están siempre en fase o en modo de alerta, desde la culpa, desde la ansiedad de atacar, porque interpreta el entorno como inseguro o amenazante o peligroso. También disocian, forma parte del trauma, se desapegan para desplazarse de esa realidad que puede ser dolorosa. Sin un tratamiento, se necesita en estos casos un tratamiento psicológico, probablemente pueda adoptar una conducta de alto riesgo en la adolescencia y la etapa adulta. Pensando y aprendiendo. Por lo tanto, se traduce este pensamiento y este aprendizaje que se necesita tener en cuenta para enseñarle en este tipo de factores, ya que puede tener problemas para pensar con claridad, razonar o resolver problemas. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta para acompañarlo, para poder romper o transformar ese patrón mental. Pueden tener dificultades para mantener la atención o la curiosidad o distraerse con reacciones o recordar traumas. Muchas veces también se da un porcentaje muy alto de atención, problemas de atención, TDA o TDAH. Es posible que no puedan planificar con anticipación, anticipar el futuro y actuar en consecuencia. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cómo acompañarlo, cómo organizar, cómo poder validar esas emociones, esos deseos para que puedan desaprender y aprender otras formas de anticiparse a esos sucesos futuros. Cuando los niños crecen en condiciones de constante amenaza, porque ello interpreta esa realidad como amenaza, peligro, todos esos recursos internos se destinan a la supervivencia, por lo tanto están en fase de supervivencia, en continua amenaza y peligro. Por lo tanto necesitamos entender que esta respuesta de estrés puede ser transformada a través de esa regulación emocional, a través de la mente presente, el estado presente regulado y la mente plena. Autoconcepto y metas futuras. Se pueden sentir avergonzados, pueden sentir culpa, el autoconcepto bajo, tienen problemas para sentirse esperanzados, les cuesta tener esperanzas, perspectivas de futuros positivas. Aprenden también que no pueden confiar en nadie, por lo tanto, esa confianza necesitan reforzarla a través de esa validación emocional y a través de esos adultos que son sinceros, honestos y desde ahí lo aceptan y lo quieren incondicionalmente. Es un modo de alerta, de supervivencia, por lo tanto están en continuo estrés. Cuando un niño o una niña traumatizado se convierte en adulto, suele tener o tiene más probabilidad de tener problemas de atención y conciencia, la autopercepción se ve dañada, suelen tener un autoconcepto bajo, somatización y problemas médicos, tal como hemos dicho, tanto trastornos como patologías. También suelen tener apegos desorganizados e inseguros, capacidad de autorregulación emocional, se ve un tanto deteriorado, la percepción del perpetrador está más presente y el sistema cobra un significado diferente desde la amenaza y el peligro del entorno. La comunicación verbal es importante, necesitamos con el niño o la niña o el adolescente tener un tono de voz tranquilo, controlado, que denote seguridad, que denote también empatía, que denote también esa validación emocional. Es muy importante también ser muy respetuoso con ese niño o niña y desde ahí acompañarlo, desde el amor incondicional que todo niño o niña se merece. Necesitamos también reforzar la habilidad de esa escucha activa, atender, prestar atención de manera física y mental. No podemos olvidar que más del 75% de nuestra comunicación es verbal. Por lo tanto, hay que también tener ese contacto visual y también tenemos que tener gestos y sintonías y sincronizar con su movimiento. También podemos asentir con la cabeza y desde ese movimiento también no verbal
entrar en sintonía con su comunicación y con su lenguaje. Por lo tanto, ya para terminar, vamos a enfatizar los puntos principales que hemos desarrollado a lo largo de esta presentación. Tenemos que tener en cuenta en la intervención, principalmente tenemos que enfatizar la importancia de saber acompañar de manera incondicional y validar en todo momento al niño, a las emociones, a lo que siente, a lo que vive, a lo que ha vivido. Nunca juzgar, simplemente desde la aceptación incondicional. Necesitamos también fomentar una psicoeducación. Por lo tanto, es importante desde el niño, desde el entorno familiar, comunitario, fomentar y reforzar estos recursos tan valiosos e importantes. También necesitamos la participación de esos cuidadores primarios de manera activa. El entorno es lo que puede fomentar el cambio principal. También necesita reforzar o trabajar la reestructuración cognitiva, el cómo ese patrón mental se puede transformar en uno mucho más constructivo desde esa aceptación incondicional, desde validar las emociones y desde el autoconcepto reforzado de ese menor. También se necesita realizar un entrenamiento de técnica de relajación desde el estado regulado del cuerpo. Puede ser técnica de relajación a través de actividades como el mindfulness, meditación, yoga. Es decir, principalmente necesitan aprender estrategias para regular el cuerpo y consecuentemente también las emociones. Y también se puede utilizar técnicas de desensibilización sistemática, pero sobre todo esto último acompañado por un profesional. Desde todos estos recursos, desde la validación emocional, desde el creer en la capacidad del niño, en la validación y en la valía del niño, desde ahí podemos marcar esa diferencia. De manera ideal, necesitamos evitar que ocurran estos traumas, pero en caso de ocurrir, podemos acompañarlos, podemos ofrecerles recursos y podemos creer y necesitamos creer en ese potencial de salir fortalecidos a través de la resiliencia de esos eventos duros, traumáticos, pero se puede salir de manera mucho más reforzada, acompañada y bien acompañada. Os invito a reflexionar sobre esto y os invito a acompañar a esos menores, esos niños y niñas y jóvenes para que puedan conseguir transformarse a través de esa metamorfosis en un ser todavía más valioso si cabe. Por lo tanto, reforcemos esa capacidad y intentemos de entender estos mecanismos para afrontarlo de una manera mucho más efectiva, porque todo niño, niña y joven se merece que le ofrezcamos estos recursos y que estos sucesos no ocurren, pero si ocurren, desde ahí tenemos que acompañarlos y creer en ellos. Muchísimas gracias por atender, por escuchar y por estar ahí. Espero haber aportado respuestas a esta realidad, a las consecuencias tras esos sucesos traumáticos en la infancia y adolescencia. Ahora tenemos más herramientas para identificar, para entender y para acompañar a esos menores que necesitan de esa validación emocional y necesitan de nosotros. Necesitamos creer en ellos, en su capacidad y en toda esa valía que hay detrás de cada niño y niña. Creamos esa grandeza, intentemos evitar que ocurra y entre todos podemos crear un mundo más justo y un mundo lleno de grandezas desde esos menores. Muchas gracias.